Río Fugitivo, capítulo 32. Silvia me lo había dicho por la tarde, tal como había hecho con los papis, tomándome por sorpresa. Sonreía cuando me lo dijo en el patio de la casa, mientras yo jugaba con la pelota de fútbol, acosado por Hércules y las proliferantes macetas de mamá. Por la noche, Jean-Pierre vendría a pedir su mano. Pensaban casarse en julio y después se irían a vivir a Venezuela, el nuevo destino del francés. ¿Silvia casada? Sonaba extraño, extravagante, un acto excéntrico. A la vez, tenía el tinte de lo predecible, de lo inevitable, del punto trivial en el que convergían los caminos. Felicidades, dije en tono neutro. No te beso porque estoy mojado. Al menos podrías aparentar emoción, hermanito, dijo ella dándome un beso en la mejilla, desapareciendo en un instante, dejando tras de sí un olor a pachulí. Un vaho atosigante para Hércules, que se quedó ladrando como si la fragancia anunciara la pronta materialización de una maligna entidad incorpórea. Era una suerte de fin, imposible no ser visitado por la tristeza y la confusión. Pensé que mi desconcertada reacción inicial daría pronto paso a la felicidad por ella. Pero no. Había llegado la felicidad, pero el desconcierto no se había ido del todo. No entendía cómo era posible tomar una decisión tan importante como la del casamiento cuando solo se quería a la otra persona y no se la amaba con intensidad. Eso había hecho Annalise y así le había ido. No entendía cómo se había armado Silvia de valor para resignarse a la indiferencia de papá hacia ella o para dejar a mamá en el momento en que la casa se iba a pique y ella parecía muy dispuesta a zozobrar. ¿Y sus estudios? ¿Qué estudios? Quizá había pensado que sería difícil que en el futuro se le presentara otra oportunidad similar. Había un hombre que parecía amarla sinceramente, alguien trabajador sin más interés que el cine y los paraísos artificiales. Quizá no era tan difícil de entender después de todo. Eran las 8 de la noche. Papá estaba en el living con un vaso de etiqueta roja en la mano y un saco verde petróleo necesitado de una planchada. Leía los tiempos. Todavía era capaz de sorprenderse por los anuncios de huelgas y el aumento del dólar. La repetitiva pesadilla en que se había tornado nuestro presente. Mamá subía y bajaba las escaleras, agitada. Un viejo vestido de gasa blanca que le quedaba muy apretado. Había engordado un par de kilos. Tintura Clairol en la ondulada cabellera castaña, demasiado maquillaje en las mejillas y una media nylon corrida. ¿Me queda bien el vestido? Mierda, esa tintura es muy clara. Y yo estaba triste por Silvia, e intranquilo, no por Silvia. Confiaba en que ella sabría cuidarse, sino por lo que yo haría muy pronto. Sonó el timbre. Mi hermana salió de su cuarto y se me acercó. Tenía un intrincado peinado de círculos concéntricos que olía a alcohol de peluquería. Se había hecho hacer una permanente. Un vaporoso vestido rojo oscuro, zapatos negros de tiras entrecruzadas y tacón alto. Me abrazó con fuerza en silencio, diciéndome con su cuerpo de nuestra infancia y adolescencia, jugando The Game of Life en las tardes lluviosas y armando casitas con colchas y frazadas. Y su cuerpo también me dijo de Alfredo, y de lo mucho que lo extrañábamos y lo extrañaríamos, y del dolor y del espanto. Y me dijo que ahora era yo el responsable de papá y mamá, y que debía acompañarlos durante el resto de su vida adulta y ayudarlos a sortear los obstáculos de la vejez. Todo había durado unos segundos, pero a mí me pareció un largo rato. Dios, qué difícil de tolerar era a veces la vida. Estás matadora. Deséame suerte, me susurró al oído, pero de verdad que te nazca del corazón. Mucha suerte, Silvia, le dije. Me dio un tierno beso en los labios y bajó corriendo. Por la ventana la vi abrirle la puerta a Jean-Pierre, abalanzándose sobre él y besarlo con pasión. Los imaginé desnudos, retosando en el jacuzzi de un motel cualquiera y sentí celos del francés que no era tal. Fue solo una ráfaga. Esta semana el termómetro descendió en caída libre y la enfurecida y persistente lluvia hizo llegar el río Rocha, anegó acequias y canaletes y envió a golondrinas y palomas a sus refugios poco protectores. El cielo se cubrió de múltiples matices de gris, filamentos del metal oxidado y esponjosas acumulaciones del humo de los incendios. La cordillera del Tunarí amaneció con sus picos cubiertos de nieve, siluetas blancas en una acuarela de colores oscuros. El viento furioso amenazaba sacar de cuajo los eucaliptos del colegio, protegidos por chamarras y gorros. Mis compañeros y yo nos sentábamos bajo el gran escudo de metal del Don Bosco en el patio cubierto cerca de la biblioteca y hacíamos bromas mientras veíamos a la casera en la puerta, vendiendo sus dulces y tratando de protegerse de la lluvia sin mucha suerte.
con un toldo de plástico. Veíamos llegar a los profesores, a Montes en su bicicleta de albañil, el desagradecido pago de la historia a sus esfuerzos, a Mr. Macbeth con su cansino andar y sin paraguas, impertérrito, como si en el universo en el que vivía esos días, la Inglaterra de Shakespeare a fines del 16, no hubiera estado lloviendo en ese instante. Pero sí llovía, lo probaban su cara de pato en remojo y su saco necesitado de una exprimida. Al doctor No y la sulfúrica en su jeep rojo, juntos como si los rumores no fueran más que eso, rumores, o como si el amor del uno por el otro fuera tan fuerte que permitiera soportar infidelidades y diferenciara entre sentimientos verdaderos y turbias escapadas. ¿Quién podía saber qué anidaba cerca del corazón salvaje de las parejas? Solo los de básico disfrutaban de la lluvia. Los veía correr entre las canchas de fulbito, persiguiéndose en un juego perverso, tratando de alcanzar y hacer caer de una zancadilla al compañero que se levantaba del suelo mojado de la cabeza a los pies y con una carcajada sonora. Yo había sido uno de ellos, una regla en mano y pateando charcos para mojar a Conejo o a Mauricio o a Camaleón, el placer de la lluvia cayendo en mi rostro. ¿Dónde estaban esas mañanas? ¿Dónde? El alud de los días se llevaba mi infancia consigo, mientras yo proseguía mi carrera frenética hacia el mundo de los adultos y luego hacia el fin. ¿Así que tu hermana se casa?, dijo Pavo. Invitarás a la boda. Para casi chupes como te gusta, dijo Camaleón. Gratis. Silvia, dijo Conejo con un tono lascivo. ¡Qué pérdida para la humanidad! En días como estos, dijo Tomás al lado mío, la voz queda para que nadie lo escuchara. La extraño. ¿Por qué en días como estos?, susurré. La tuve entre mis brazos. Mi alma no se conecta con haberla perdido. Fuck you. Apoyé mi brazo derecho en sus hombros y recordé el lugar común de una tarjeta y lo dije. Después de la tormenta sale el sol. Y Siles es un buen presidente. Hubo esos días antes de San Juan algunas noches en duermevela, acosado por la imagen de Mauricio envolvente tratando de seducirme con su sonrisa. Le faltaban piezas a mi rompecabezas lógico, había ciertas inconsistencias, algunas tortuosas volteretas de mi intelecto, pero me decía, para ahuyentar la imagen, que la lógica no era suficiente. Nunca lo había sido y nunca lo será. Hubo también 2 momentos simbólicos en los que di oportunidades a Daza y a Tejada para que evitaran que hiciera lo que ya había decidido, como si en el fondo no quisiera hacerlo, pero me sintiera con la inevitable responsabilidad de llevarlo a cabo. Pero ellos no se dieron cuenta de mi pedido silencioso, o acaso no quisieron darse cuenta. A Daza fui a visitarlo a su oficina cerca de la plaza principal. La avenida Heroínas estaba llena de vendedores ambulantes y campesinos que la sequía desplazaba de Potosí, apoyados contra las paredes, mascando coca y pidiendo limosna. Tenían un aspecto lamentable. Sucios, ateridos de frío y con los rostros cruzados por arrugas, parecían más viejos de lo que eran. Tiré monedas a un par de sombreros que me salieron al encuentro, sabiendo que no solucionaba nada, ni su hambre, ni mi ligera sensación de culpa por no sufrir como la mayoría de los furibundos embates de la crisis por ir a Don Bosco y vestirme bien, la chamarra de plumas de ganso que me protegía contra la lluvia, por haber nacido lejos de la miseria en un país en que esta era la ley, una ligera sensación de culpa. Había que aprender a vivir con ella. Dejé mi carné en la puerta del edificio de la policía. Un grupo de uniformados de verde oscuro hacía ejercicios en el patio de cemento resquebrajado. Parecían cortados a la misma medida, descobriza, ojos achinados y alrededor de unos 60 de estatura. Era obvio que ellos no eran iguales, pero yo los veía así, y supuse que ellos también nos veían iguales a nosotros, la tez clara y la arrogancia en el rostro. Daza me hizo pasar a su oficina de luz crepuscular. Me senté en un sillón que me hizo recordar al sofá de mi abuelo, los resortes ya vencidos. Daza volvió a su asiento. Vi en el escritorio la foto de una mujer joven y me sorprendí. No se me había ocurrido que tuviera una vida privada más allá de los confines de su trabajo. Vi también la foto de un adolescente vestido de policía. ¿Daza acaso orgulloso de tener un hijo que siguiera sus pasos? ¿O acaso no? ¿Acaso hubiera preferido un abogado o un economista? Solía ocurrir. ¿Cómo estás, querido Robbie? ¿Qué te trae por aquí? ¿Te gustan mis aposentos? Mis ojos recorrieron las paredes verde lechuga que exhibían detrás de Daza el escudo de Bolivia, un póster de Rambo y el calendario de una mujer semidesnuda incitándonos a beber taquiña. Me llamó la atención la ausencia de la foto oficial del presidente de la República, obligatoria en todas las oficinas públicas. Muy sencillos. Esa es la intención, y me gusta que te hayas dado cuenta de eso.
Hay gente que porque está volando alto se cree la muerte. Pero no, hay que mantener la humildad. Hay que dar ejemplo a nuestros subordinados. Que sepan que el inspector Daza jamás ha visto ni verá la coima. Las cosas que se ven cada día, Robbie, ni las creerías. Oficiales de los más rectos que se corrompen. Si no es un político que quiere que le dejemos pasar un contrabando, es el narcotráfico que ni siquiera quiere que hagamos algo. Simplemente que no hagamos nada, que hagamos la vista gorda. Y claro, con estos sueldos miserables, la tentación es muy fuerte y es fácil caer. Siles de mierda. Disculpa la palabra. ¿Cuándo aprenderemos? Ya dejó el país hecho añicos la primera vez que fue presidente. ¿Por qué tuvimos que volverlo a elegir? Es que no tenemos memoria. Bien hecho, nosotros solitos nos lo hemos buscado. Hizo una pausa. No te aburriré con mis quejas. ¿En qué te puedo servir? How I help you? Estoy tomando clases de inglés. Hay una beca de especialización a los States de un añito. Los gringos sí que tienen contentos a sus policías. Le pagan de lo más bien. Entonces le conté con voz urgente lo que él ya había escuchado de la boca del mismo chino. Narré, aunque seguro que también lo sabía, la leyenda del ajedrecista y cómo pensaba que Mauricio había decidido convertirse en el nuevo ajedrecista. Conté algunas anécdotas personales que retrataban a un Mauricio de una inteligencia y una carisma excepcionales, ambas características acompañadas por una inaudita frialdad a pesar de la aparente manera fácil que tenían de forjar un vínculo emocional con todos aquellos que ingresaban a su cada vez más amplio radio de acción. Mencioné al final aquella vez que lo había acompañado a contratar un equipo de amplificación para la peña folclórica y cómo creía que valía la pena investigar aquella casucha de la cancha, posible refugio de traficantes de drogas. Daza me miró con aire incrédulo, sacó un pañuelo sucio del bolsillo y se limpió la nariz. Su silencio me hizo empequeñecerme, convertirme en una moneda que caía entre los intersticios del sillón y jamás era recobrada. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo eso? ¿Mauricio? No va a ser Batman, ¿o de quién estamos hablando? Tartamudeé. Bueno, descubrir eso es su trabajo, ¿o se lo tengo que dejar todo mascadito? Bromista el muchacho. Mientras no haya motivo, lo que me estás diciendo son solo cuentos chinos. No sé, quiero decir, no estoy seguro, pero quizá es solo una hipótesis. Pero quizá Mauricio siempre se ha creído más inteligente que nosotros. Pero no solo eso, hay algo en él que lo lleva a mover los hilos desde detrás, como si quisiera controlar la acción, pero que a la vez no se sepa que es él el que la está controlando. Por fuera, una democracia, y por dentro, un hijo de puta de marca mayor que se burla de nosotros, de nuestra incapacidad para darnos cuenta de que es él quien en el fondo está controlando la acción. No sé si me explico. Daza me dio la espalda un largo rato. Tenía un sillón giratorio. Me quedé viendo a la rubia modelo de taquiña, la larga y rizada cabellera cayendo sobre la cara y tapándole los ojos. Robbie, escúchame, dijo Daza, al fin volviendo a enfrentarme. Confía en mí. Antunes es una ficha clave del rompecabezas. Él era el que vendía droga en el Don Bosco. Él era el que se la vendía a tu hermano. A través de él llegaremos a descabezar la organización porque no es solo él. Hay un par más. No hay pruebas suficientes para acusar al chino. Si las hay. ¿Cuáles? Saldrán a la luz a su debido tiempo. Me miró con compasión. Robbie, aunque no lo creas, sé muy bien lo que te ocurre. En tu lugar estaría igual. No es fácil perder a... Dios, no quiero ni pensarlo. No estoy desesperado. Si lo estás, no lo niegues. Lo único que te pido es que confíes en mí. El culpable indirecto de la muerte de tu hermano está tras las rejas y daré todo de mi parte para que reciba el castigo que se merece. La venganza es chamuña. Por supuesto, la justicia es la mejor forma que tenemos de vengarnos. Reconozco que en este país la justicia no es nada confiable y a veces dan ganas de tomar un atajo. ¿Tú crees que Paz Estensoro y Siles van a enfrentar algún día un juicio de responsabilidades por las atrocidades que cometieron en los 50 contra sus opositores? Daza tenía el rostro desencajado. Sentí que era inútil, que no me escuchaba, que no escuchaba a nadie, que jamás salía de su mundo obsesivo en que todas las iniquidades, todas las desgracias que le sucedían a él, a la gente que conocía o al país, tenían en Siles a su responsable directo. No debía de ser fácil vivir así, con tanta rabia atravesada en la garganta. Yo no quería vivir así, quería expulsar mi rabia lo más pronto posible. Salí de su oficina en silencio. Fui a ver a Tejada el sábado por la tarde. Él me entendía. Él lograría canalizar mis deseos de venganza hacia algo positivo. No le diría lo que se me había ocurrido hacer, pero sí le haría ver que las últimas semanas había tenido pensamientos desagradables. Toqué el timbre de la comodidad salesiana. En la calle enlocetada, los charcos reflejaban el movimiento de los jaracandás. Un anciano en bicicleta cruzó a mi lado. Noté que le faltaba una oreja. En la pared del frente leí, Meloni se la come.
Debía ir a San Sebastián a escribir mi grafiti. Debía elegir un verso que me representara. Nadie respondía. Supuse que el vino de Dama Juana que los curas solían tomar en el almuerzo los había enviado a una siesta pesada, con saliva chorreando por las comisuras de los labios y acaso un sueño mojado. Luego me acordé que a Tejada le gustaba trabajar los sábados en su oficina. Di la vuelta. Entré al colegio por la puerta principal. El patio y la cancha de pasto tenían una apariencia fantasmal en la tarde grisácea. Tanto silencio y vacío eran intolerables. Había paz, pero era la paz de los cementerios. No podía concebir el edificio de un colegio sin bullicio, sin niños y adolescentes insultándose y gritando desaforadamente. Estaba cerca del kiosco de doña Julia cuando vi de pronto a Alfredo corriendo solo en el patio, su melena castaña oscilando en el viento leve y mojándose bajo la leve lluvia. La camisa gris con el demonio de Tasmania en el pecho, los labios pintados y el reloj que yo le había regalado en su cumpleaños. Pestañé. Alfredo había desaparecido. La bandera de Bolivia era un triste trapo mojado al final de un fino tubo de hierro oxidado. Subí las escaleras a grandes zancadas. Llegué al segundo piso. Me dirigí a la oficina de Tejada. Me detuve en el hall oscuro y silencioso. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero las luces estaban prendidas. Me acerqué con sigilo. A 3 pasos de la puerta me detuve. El silencio se había convertido en un rítmico murmullo. Aguzé el oído. El murmullo se convirtió en gemidos frenéticos, apremiantes, exhaustivos. Me di la vuelta y volví a casa.